Bien, hermanos, pues continuamos con nuestro programa y gracias a Dios porque tenemos este tiempo, gracias a Dios porque pudimos cambiar, ¿verdad?, nuestro horario de tal manera de dejar la tarde, ¿verdad?, libre. No tendremos culto en la tarde, sin embargo, nuestro culto sí lo tendremos en un momento más a las 11:30, ¿verdad?, tendremos el siguiente culto y les animamos, hermanos, a conectarse, a no perdérselo, compartirlo con otros porque tiene también un enfoque evangelístico y qué importante es que en este tiempo lo compartamos con nuestros familiares y amigos a fin de que conozcan también del Señor. Y gracias a Dios, hermanos, también porque ya está cerca la Navidad, amén, porque ya se acercan estas festividades tan hermosas. Y es que es difícil, hermanos, aun cuando no estuviésemos conscientes, de acuerdo al calendario, en qué día o en qué mes estamos, no darnos cuenta que ya está cerca la Navidad. Todos sabemos cuando se acerca, hermanos, esta gran celebración, pues hay varias cosas que nos hablan de ella, hay varias cosas que nos lo reflejan, hay varias cosas que nos muestran que ya está cerca, ¿cierto? Muchas cosas, por ejemplo, hermanos, como podemos mencionar algunas cosas como los adornos, la publicidad, la música y cantos navideños, ¿verdad? En otras, antes de la pandemia, las posadas, los preparativos para la cena e intercambios de regalos y muchas otras cosas más que vienen a ser un reflejo de esta época. De estas fechas, ¿verdad? Sin embargo, ¿será en verdad que todo lo que se ve, oye o se hace en esta época sea un reflejo correcto de la Navidad? ¿Será todo esto un reflejo correcto del Mesías prometido, de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador mismo? Pensemos en nosotros mismos. Nosotros mismos estaremos siendo un reflejo correcto de la verdadera Navidad. Hermanos, es mi deseo que en esta mañana podamos, hermanos, animarnos a través de la palabra de Dios a reflejar fidedignamente la Navidad en estas fechas, a reflejar la verdadera Navidad, para lo cual, hermanos, quiero invitarles a que analicemos y que estudiemos un poco el ejemplo de José y María. Por lo que así como José y María, siguiendo esta serie de temas, como aquellos grandes siervos de Dios, así también nosotros, como José y María, reflejemos la verdadera Navidad. Reflejemos la verdadera Navidad. Y es que la verdadera Navidad no son, hermanos, las luces que adornan nuestras fachadas, que adornan nuestros tejados, hermanos, que adornan nuestras calles. No son esos hermosos adornos también que se cuelgan dentro y fuera de nuestros hogares, en nuestros jardines, en la ciudad, en las calles. La Navidad tampoco son los regalos, ni los dulces, ni las piñatas, ni las fiestas que muchas veces se hacen. Tampoco son los juguetes, ni los paseos, que aun cuando en este tiempo están restringidos, pues se siguen dando, pero eso no es la verdadera Navidad. Ni siquiera, hermanos, lo es todo lo que a través de la publicidad, hermanos, se nos ha presentado. Esa no es la verdadera Navidad. La verdadera Navidad, hermanos, tiene que ver con un nacimiento muy importante. Pues la palabra Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. Así que Navidad es la celebración del nacimiento del bendito Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador del mundo, quien en su humanidad nació virginalmente de María, quien estaba desposada con José y de quienes estaremos aprendiendo cómo podemos reflejar correctamente la verdadera Navidad. Pero antes, hermanos, antes de que analicemos este ejemplo y antes de que podamos estudiar estas cosas, quiero invitarles a que hagamos una oración y pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar y meditar en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, por favor, que nos dirijas, que tú abras nuestro entendimiento, que como siempre, por favor, acomode lo espiritual a nuestra necesidad, a nuestra situación, a lo que es necesario, Señor, y tú quieres hacer en nuestra vida y en nuestra mente, Señor. Ayúdanos a estar atentos, toma en control de todas las cosas, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, como José y María, reflejemos la verdadera Navidad. Reflejemos la verdadera Navidad. Para lo cual, hermanos, quiero invitarles a que vayamos a Lucas capítulo 2, que le pongan ahí una marquita, ¿verdad? Y que leamos del versículo 1 al versículo 20. Lucas 2.
y que leamos del versículo 1 al versículo 20, ¿sí? Vamos a leerlo juntos, hermanos. Les invito ahí que ustedes puedan seguirme también desde sus hogares, que podamos leerlo, ¿verdad? Que podamos hacerlo, hermanos. Pronto ya también lo podemos hacer, hermanos, ya en una forma más directa, ¿verdad? Como lo estaremos teniendo en nuestras reuniones para conectarnos a través de Zoom. Hermanos, pero hagámoslo de esta manera, desde allá ustedes sus hogares, nosotros desde acá. Lucas capítulo 2 del versículo 1 al 20, dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. En esta porción, hermanos, tenemos el relato de la primera Navidad. Aquella primera Navidad cuando se efectuó ese acontecimiento que celebramos hoy en día, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver ahí, aparte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, su nacimiento, a dos protagonistas muy importantes, que son José y María, a través de quienes podemos aprender este ejemplo, hermanos, a través de quienes podemos también aprender cómo podemos reflejar la verdadera Navidad. Así que como José y María, hermanos, reflejemos la verdadera Navidad, así como ellos lo reflejaron en esa primera Navidad. Número 1, con sujeción y obediencia. Con sujeción y obediencia. Como lo vemos en ellos, como lo vemos en sus vidas, hermanos. Nuevamente en el versículo 1 al versículo 5 leemos lo siguiente que nos dice: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. La primera Navidad, hermanos, no es un cuento, es una historia real, rodeada de acontecimientos históricos reales,
como lo podemos ver, pues su historia se dio durante el reinado de uno de los reyes más notables de la historia antigua, de Augusto César, antes llamado Octavio, quien derrotó a las fuerzas combinadas de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium, debido a lo cual se levantó como el primer emperador romano. Y quien vemos aquí, que debido a su posición, promulga un edicto, que todo el mundo fuese empadronado, es decir, censado, a fin de poder cobrar impuestos de manera eficiente y efectiva a cada una de las personas del Imperio Romano. Algunos comentaristas mencionan que era alguien muy consciente, ¿verdad? Que pensaba en sus súbditos, pensaba en su reino, en su gente, de tal manera que lo hizo que regresaran a la ciudad, a su ciudad natal, pues para que estuvieran con su familia. Sin embargo, también era con este interés, de poder tenerlos bien censados, a fin de cobrarles a cada uno sin que se le escapasen, ¿verdad?, sus impuestos. Lo cual, hermanos, también se nos dice, ocurrió siendo Cirenio gobernador de Siria, que es otro dato histórico que Lucas nos da para ubicar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que la Navidad, hermanos, no es un cuento, es una historia real. Y podemos ver que en medio de esta historia hay un edicto, en donde podemos ver que José y María acatan. José y María toman la decisión de salir de Nazaret, en Galilea, a dirigirse hacia Belén, la ciudad de David en Judea, para cumplir con este edicto que Dios estaba permitiendo, hermanos, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Cumplir su profecía. Porque Dios lo había profetizado, que de Belén, hermanos, iba a nacer el Mesías. Miren lo que dice Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y es que las cosas no pasan por casualidad. Nosotros muchas veces no entendemos por qué pasan y suceden las cosas como tal vez ellos, aunque ellos aceptaron y tomaron la decisión de obedecer al Señor, pero no fue fácil para ellos entenderlo. Para María, pero ¿cómo será esto? No conozco varón. Sin embargo, se sometió, como estaremos leyendo. Para José, ¿verdad? La situación que estaba viviendo. ¿Qué hago? Quiero a María, ¿verdad? La amo, pero no quiero hacerle daño. Y entonces él pensó en dejarla secretamente, pero el ángel habla con él, le explica la situación y él decide someterse y hacer caso. Y de la misma manera, tal vez pudo haber sido aquí un edicto en este tiempo, en los últimos tiempos ya de María, de su embarazo, ¿verdad? El hacer ese viaje e ir. Ellos tal vez no lo entendían, sin embargo sabían que Dios tenía un plan y un propósito. Sin duda conocían también la profecía y ellos estaban conscientes de ello. Miren lo que dice aquí en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos, Dios lo permite a fin de que su profecía, de su palabra, se cumpliera. Todo lo que estaba sucediendo era de parte de Dios, por lo que José y María, hermanos, no solamente estaban actuando en sujeción a las autoridades, como lo enseña la palabra de Dios, ¿cierto? Ahí en Romanos capítulo 13, versículo 1, Pablo nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así es que se estaban sometiendo a las autoridades, pero no solamente a ellos, sino que se estaban sometiendo principalmente a la voluntad de Dios, hermanos, siguiendo ese plan supremo a fin de que sus planes y propósitos en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto al nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo, se cumplieran. A fin de que se cumplieran. Y es que, hermanos, como lo hemos mencionado muchas veces, la única manera de que los planes y propósitos de Dios se cumplan es sujetándolos, es obedeciéndolos. Esa es la única manera. No hay otra manera, lo cual no siempre es fácil.
Como vemos que para José y María no lo fue obedecer. No fue fácil sujetarse, pues desde el principio las circunstancias que ellos enfrentaron, hermanos, en sus vidas, tanto José como María, hermanos, con el embarazo virginal de María y lo que la gente diría, y sabemos que dijo después, hermanos, no era fácil. Sin embargo, lo hicieron. Como hace un momento lo mencionábamos. Lo hicieron. Miren lo que dice ahí en Mateo capítulo 1, versículo 24, en relación a José. Dice ahí Mateo 1, versículo 24 y 25. Dice así: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hermanos, tomó la decisión. No era nada fácil. Él mismo estaba luchando, pero tomó la decisión de sujetarse. Tomó la decisión de obedecer. Y lo mismo para María. Cuando viene el ángel y de la misma manera le anuncia lo que iba a acontecer, el plan de nuestro Dios. Dice allí en Lucas capítulo 1, en el versículo 38, dice así: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. No lo entendía, no alcanzaba a comprender muchas cosas. Sin embargo, pensaba tal vez lo que iba a suceder, pero tomó la decisión de obedecer, de someterse, hermanos. Las circunstancias que estaban enfrentando ahora, podemos ver, hermanos, bajo ese edicto, tampoco eran fáciles. Tampoco eran, hermanos, cómodas. Sin embargo, se sujetaron y obedecieron al Señor. Tomaron la decisión de sujetarse y obedecer, hermanos, como vemos que también lo hicieron 8 días después de que Jesús nace, y continúan sometiendo, continúan obedeciendo la palabra, su ley, sus preceptos, sus mandatos. Miren lo que dice ahí en Lucas capítulo 2, versículo 21 al 24, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y sigue hablando. Pero nos habla de que José y María se sometieron, obedecieron, continuaron haciendo. Y es lo mismo, hermanos, que podemos ver que siguen haciendo a un tiempo después, como estaremos hablando también la siguiente semana, porque hay muchas cosas que podemos aprender acerca de ellos. Y en cuanto a este punto en especial, hermanos, José y María estaban cumpliendo lo que la ley dictaba. Lo podemos ver conforme a lo que Dios, hermanos, había establecido ahí en Levítico 12, lo cual también nos muestra que tenían verdaderamente un corazón devoto y obediente para nuestro Señor. Pues aun cuando sus recursos eran escasos, aun cuando ellos vivían en pobreza, hermanos, aun cuando estaban muy gastados por el viaje, se sujetaron y obedecieron la ley hasta cumplir con todo lo prescrito. Porque aquí surge, hermanos, y tal vez algunos hubieran podido decir: bueno, pero es que venimos de viaje, hemos estado muy gastados. Oye, somos pobres, pero hay una ofrenda para los pobres. Sí, pero el viaje, María está encinta y no contábamos con esto, no contábamos con lo otro. Estamos gastados, hemos tenido que gastar, así que pues nos van a disculpar. No, dice la palabra de Dios que cumplieron con lo establecido. Y hasta que no cumplieron con todo, no regresaron. Miren lo que dice ahí en Lucas capítulo, en el 2, hermanos, nuevamente, pero ahora en el versículo 39. Dice, versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Hermanos, María y José
José y María tenían, hermanos, un corazón devoto para con el Señor. Tenían un corazón, hermanos, verdaderamente obediente al Señor, sumiso al Señor, hermanos. Esto también lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, que sin duda también, hermanos, en su humanidad siguió el ejemplo de José, su tutor, y de María, su mamá, hermanos, sujetándose, aprendiendo la obediencia y obedeciendo la voluntad de su Padre Celestial, porque eso lo hizo en su humanidad. Fue algo que aprendió, como lo podemos ver también en Hebreos, que se nos dice, por cuanto era hijo, aprendió la obediencia, aprendió a obedecer, aprendió a sujetarse, hermanos, y de la misma manera es necesario que suceda también con nosotros. Que de la misma manera que José y María, hermanos, reflejemos la verdadera Navidad con sujeción y obediencia, hermanos, a sus preceptos, a sus mandatos, a su voluntad. ¿Y qué mejor reflejo es este, hermanos? ¿Qué mejor reflejo es este? Es verdad, hermanos, que actuar de acuerdo a lo establecido por Dios no siempre es fácil. Sin embargo, es posible. No hay excusa para no hacerlo. Además, que es lo mejor que podemos hacer, obedecer a nuestro Dios, como lo veíamos hace 8 días, ahí en Deuteronomio capítulo 12, versículo 28, que dice así: guarda y escucha todas las palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Es lo mejor que podemos hacer. Como también lo podemos ver en Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 3, que nos dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Y viene: para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Hermanos, qué bendición es para nuestra vida la sumisión y la obediencia. Qué agradable resulta ser para nuestro Dios el que le obedezcamos. No hay nada más que le complazca que el que obedezcamos a sus palabras. ¿Lo recuerdan? Como se lo dijo el profeta Samuel a Saúl. Así que reflejemos la verdadera Navidad de esta manera, sujetándonos, obedeciendo a nuestro Dios, a sus preceptos, a su voluntad, para lo cual, hermanos, como hemos visto, también se requiere fe, se requiere confianza en nuestro Dios, por lo que así como José y María, reflejemos la verdadera Navidad, número 2, con confianza en Dios. No hay manera de poder someternos y obedecer a Dios si no tenemos fe, nuestra fe puesta en Él, si no confiamos en Él. Es por eso que lo podemos ver también en María y en José, hermanos. No tengamos temor. Como el ángel les dijo a los pastores que no lo hicieran, lo leíamos y lo vamos a volver a leer en un momento más. Confiemos en Dios. Como también José, hermanos, y María tomaron la decisión de hacerlo, de confiar en su palabra, de confiar en su voluntad y hacer lo que Él quería que hicieran, hermanos. Frente a todo lo que experimentaron, José y María confiaron en el Señor. Tenían puesta su confianza en Él. Siguieron sus directrices, siguieron su guía, su dirección. Lo que Él les decía que hicieran, lo hacían porque confiaban plenamente en Dios. Y eso es lo mismo que nosotros necesitamos hacer, hermanos. ¿Por qué es que José y María hicieron lo que hicieron? ¿Por qué estuvieron dispuestos, verdad, a ser usados por el Señor de esta manera? Porque tenían puesta su fe en Dios, porque confiaban en Él. Miren, hermanos, nuevamente vamos a ver el ejemplo de José, ahí en Mateo, capítulo 1, en el versículo 18 al 24 ahora. Hermanos, no fue nada fácil, nosotros lo leemos, pero pongámonos en los zapatos, varones, en los zapatos de José. No era nada fácil. Hermanos, muchas cosas, lo que les decían, imagínense lo que le dijeron las demás personas a José. Si él lo comentó con alguien, la Biblia no nos lo dice, no lo muestra, pero si lo llegó a comentar con alguien, ¿verdad? Ahí inmediatamente, que lo más probable, imagínense lo que le pudieron haber dicho, lo que le dijeron después. ¡Qué tremendo! Sin embargo, José confió en Dios. Miren lo que dice del versículo, ahí estamos, Mateo, les dije, ¿verdad? Mateo capítulo 1 del versículo 18 al 24 dice así. Dice:
Perdón, estoy en el 2. Mateo 1, 18 al 24. Ahora sí. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Imagínense ante todo esto lo que le estaba diciendo el ángel, la visión que estaba teniendo, hermanos, la plática, el diálogo, ¿verdad? Lo que estaba escuchando del ángel, ¿verdad? En sueños, todo eso, hermanos. Y dice la palabra de Dios que despertando José del sueño, hermanos, sin duda que alguien puede estar pensativo: ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Dice la palabra de Dios: hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Por qué? Porque confió en Dios, porque creyó en Él, porque puso su fe, porque tenía puesta su fe en nuestro Dios. Y es por eso que lo hizo. Por eso que se sometió y obedeció y permitió que el Señor guiara sus vidas, hermanos. Como también podemos ver que le sucedió a María. Miren lo que dice ahora en el caso de María, también en la Anunciación, que ya leímos el versículo hace un momento, ¿verdad? Cuando le habla de que está dispuesta para obedecerle. Pero ahora leamos, hermanos, lo que está hablando el ángel con ella. Dice en el versículo 26. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó, ¿y quién no? Se turbó por sus palabras y pensando qué salutación sería esta, ¿verdad? Qué saludo, salve, muy favorecida, ¿verdad? Lo que le está diciendo el ángel. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿No temerían ustedes? No temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Un hijo, María? Sí, este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. De David el trono, rey, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿No tendrá fin? ¿Para siempre? Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, como diciendo, por principio de cuentas, ¿cómo es que voy a tener un hijo? Si no conozco varón, si aún no he tenido, ¿verdad?, relaciones, si no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Elizabeth, embarazada, era estéril, y ahora tiene un hijo. ¡Qué tremendo! Imagínense toda esta información. Entonces María dijo... Era el momento, era el tiempo de que ella tomara la decisión, que diera su respuesta. ¿Qué contestó María? Pudo haber contestado muchas cosas, pero contestó, hermanos, lo que estaba de acuerdo con su fe. Porque ella confió en Dios, le creyó a Dios, que sería así como Dios le estaba diciendo, que era así como Dios le estaba diciendo, por lo que le dijo estas palabras, hermanos, que son un ejemplo para nuestra vida. Le dice en el versículo 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, ¿por qué se sometieron? ¿Por qué obedecieron? Porque tenían puesta su fe en Dios. Porque confiaron en Dios.
Hermanos, no tuvieron temor, sin duda que lucharon, pero no tuvieron temor porque confiaron en el Señor. Y de la misma manera es necesario que nosotros lo hagamos, que no tengamos temor. Confiemos en nuestro Dios. Solo así podremos hacer su voluntad y entonces experimentar la paz, hermanos, que Cristo vino a traer a nuestros corazones. Porque Cristo vino a traer paz. Esa paz que sobrepasa, hermanos, todo entendimiento, como estaremos leyendo. Pero dice ahí en el mensaje de los ángeles a los pastores, en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 14, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, la paz de Dios es posible gracias a nuestro Señor Jesucristo. Solo en Cristo, hermanos, se encuentra esta verdadera paz. Ahí en Juan capítulo 14, 27 se nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, porque el Señor es el que nos da esa verdadera paz. Pero eso cuando se da, hermanos, cuando confiamos en Él, cuando nos sometemos a su voluntad y lo hacemos. José y María experimentaron en primer lugar esta paz, hermanos, aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de la oposición, aún en medio del rechazo, todo lo que estaban experimentando, hermanos, experimentaron esta paz al confiar en Dios y sujetarse a su voluntad, hermanos, trayendo a su corazón también, como estaremos viendo, contentamiento. Trayendo a su corazón, hermanos, esa satisfacción, ese agrado que viene a nuestra vida, aún a pesar de las circunstancias difíciles, sabiendo que Dios tiene todas las cosas bajo control y que las cosas pasan por algo. Cuando aceptamos esas situaciones, no es fácil, es algo que se aprende, como sin duda ellos lo aprendieron, y es necesario que nosotros también lo aprendamos. Así que como José y María, reflejemos la verdadera Navidad, número 3, con contentamiento. Con contentamiento, hermanos. Miren, hermanos, esta palabra no se encuentra en esta porción. Esta característica no la menciona, ¿verdad? Sin embargo, de una manera indirecta, ¿verdad? O insinuada la podemos ver. Dice ahí en el versículo 6 y en el versículo 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Al leer el relato bíblico de aquella primera Navidad, podemos darnos cuenta que la situación de José y María no era nada fácil. No era nada fácil. Y es que si observamos bien la situación, podemos ver que María, ¿verdad? Lo sabemos, estaba embarazada, estaba cerca del tiempo de los días de su alumbramiento, cuando se promulga este edicto, hermanos, el cual requería que hicieran un viaje para ir a empadronarse a su ciudad natal, a Nazaret, los dos, José y María. María también era de ahí, y de la misma manera, hermanos. Y la pregunta ¿es recomendable para una embarazada que está cerca de dar a luz un viaje así, hermanos, y más en las circunstancias que ellos viajaron? ¿Es recomendable? No, no es recomendable. Y es que no era cualquier viaje, y menos estando embarazada y no habiendo transporte como ahora, no habiendo las posibilidades de poder viajar de manera cómoda. Era un viaje largo, aproximadamente 128 kilómetros desde Nazaret hasta Belén, aproximadamente, hermanos. Un viaje que dicen los historiadores que en ese tiempo, bajo condiciones normales, les llevaba entre 4 y 6 días de camino, por caminos no sencillos y muchos peligrosos, hermanos, muchos peligros con los cuales se enfrentaban, hermanos, que estaban expuestos, algo que tal vez a José y a María les llevó un poco más de tiempo por la condición, por el estado de María, sin duda que era fuerte. Sin embargo, por eso, hermanos, tal vez les llevó un poco más de tiempo. Razón por la cual cuando llegaron ya estaba abarrotado el lugar, aparte de que los menospreciaron. José y María, hermanos, eran pobres. Lo sabemos por la ofrenda que ofrecieron cuando Jesús nació y fueron al templo, ¿cierto?
porque ofrecieron la ofrenda que era de los pobres, porque no tenían muchos recursos, hermanos. Aparte de que un viaje así, como ya lo hemos visto, implicaba gastos, y ellos pobres, imagínense, hermanos, ¿cuál era su situación? No era nada fácil, no era nada fácil. Ahora, al llegar a Belén, hermanos, estando ahí, se cumplen los días de su alumbramiento, razón por la cual tal vez José no la dejó, porque María ya estaba en los últimos días y dijo, no voy a alcanzar a regresar, vámonos, ¿verdad? Es importante que estemos allá, aparte de que era necesario para que se cumpliese la profecía, hermanos, pero se cumplen estando ahí ellos, en ese lugar, en los días de su alumbramiento, y al no haber lugar para ellos, hermanos, en el mesón, porque fueron rechazados, podemos ver, hermanos, que se van a un lugar, tuvieron que refugiarse en un lugar donde guardaban a los animales, que fue el lugar en donde María dio a luz, y al no tener otro lugar, lo acostó en un pesebre, que ese es el lugar donde los animales comían. Les ponían los alimentos y ellos iban ahí y comían. ¡Qué tremendo! Todo lo que pasó, hermanos, recordemos que Belén estaba abarrotada y ellos eran pobres, no tenían para pagar tal vez, ¿verdad? Como otros, algunos los precios se elevaban como siempre y al verlos decían, no hay lugar, iban a otro lugar y no hay lugar y los rechazaban, hermanos. Todas las puertas se les cerraban a ellos hasta encontrar en este lugar. Las circunstancias de José y María en esa primera Navidad no fueron fáciles, ¿o sí? ¿Fueron fáciles las circunstancias para José y María? No fueron fáciles. Fueron circunstancias difíciles. Fueron circunstancias, hermanos, para nada cómodas, ¿verdad? Tal vez para la mayoría agradables. No fueron así. Sin embargo, estoy completamente seguro, hermano, que en su corazón hubo contentamiento. Estoy completamente seguro que aun cuando como nosotros, seres humanos, con pasiones internas, la naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, luchaban, estoy completamente seguro, hermanos, seguro que hubo contentamiento. Estoy seguro que hubo una satisfacción y regocijo en el interior a pesar de las circunstancias externas que estaban viviendo. Y creo que podemos estar seguros de estos, hermanos, por ver el carácter íntegro que la palabra de Dios nos presenta de estos dos grandes hombres, José y María, de este gran hombre y de esta gran mujer. Eso es lo que la palabra de Dios nos presenta, caracteres íntegros, en donde podemos ver que estuvo sin duda ese contentamiento, a pesar de las circunstancias, hermanos. Es cierto, no eran perfectos, al igual que nosotros, tenían la naturaleza pecaminosa y sin duda que luchaban, pero tenían un corazón bien dispuesto para con Dios, lo que hacía que manifestaran un carácter como este. Algo que resulta ser, hermanos, un gran ejemplo para con nosotros, pues cuántas veces en nuestra vida con menos reaccionamos con descontento, sintiéndonos insatisfechos y quejándonos frente a lo que sucede, quejándonos frente a lo que no tenemos y quisiéramos tener, quejándonos a lo que nos hacen otros, quejándonos, hermanos, a lo que no sale como nosotros quisiéramos que saliera. Nos quejamos y es que no es fácil tener contentamiento, pero es posible que lo aprendamos, como sin duda José y María lo aprendieron, así como el apóstol Pablo también lo aprendió, y lo podemos ver ahí en Filipenses 4, ¿cierto? Que lo hemos mencionado. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo lo aprendió y sin duda José y María también. Hermanos, el mandato de la palabra de Dios que encontramos en 1 Timoteo 6:8 es a que nos contentemos, a que tengamos contentamiento. Nos dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos con esto. Por lo que en esta Navidad, hermanos, tengamos contentamiento. Puede ser que las cosas no sean como queramos y más bajo las circunstancias que nos encontramos. O que no tengamos todo lo que quisiéramos tener. O tal vez, hermanos, que las cosas no sean como nosotros quisiéramos que fueran. Pero gracias a Dios por lo que sí tenemos. Por lo que sí tenemos. Que es con lo que debemos estar contentos. Como nos lo enseña la palabra de Dios.
Dice ahí en el versículo que leíamos, 1 Timoteo 6:8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Hermanos, si tenemos más que esto, tenemos un lugar donde refugiarnos. Tenemos abrigo, y no nada más uno. Sin duda que tenemos más de uno, ¿cierto? Tenemos sustento, gracias a Dios. Tal vez aunque poco o sencillo, pero tenemos que comer. Gracias a Dios porque no ha faltado, ¿cierto? No ha faltado en nuestras mesas, no ha faltado en nuestros hogares. El Señor no nos ha dejado. Dice la palabra de Dios, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, que son de las necesidades básicas. Hermanos, tenemos que aprender a contentarnos con lo que tenemos. Como decía Pablo, sea cual sea nuestra situación. No es fácil, pero con la ayuda del Señor es posible. Miren lo que dice ahí en Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, versículo 15. 13:15 dice así, 3:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Porque cuando hay avaricia en nuestro corazón hay descontento y insatisfacción y entonces no podemos contentarnos, sino al contrario, estarnos quejando, afanándonos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué tenemos ahora? Debemos de estar contentos con eso, aún con nuestras circunstancias en las cuales nos encontramos, así como María y José, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, volvemos a lo mismo, es importante confiar en el Señor, no te desampararé ni te dejaré. El Señor nos dice a nosotros también, no te desampararé, no te dejaré. Es por eso, hermanos, que debemos de estar contentos con lo que tenemos ahora. Es por eso que debemos aprender a contentarnos, hermanos, cualquiera que sea nuestra situación, confiando en el que el Señor va a estar con nosotros, que no nos va a desamparar como no nos ha desamparado, que nos seguirá ayudando como lo ha estado haciendo hasta este día, mostrándonos su misericordia y su fidelidad, hermanos. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por todo este año y por lo que el Señor ha hecho por nosotros y que nos ha acompañado en el camino y no nos ha dejado. Hermanos, es importante que tomemos la decisión de contentarnos. Y qué mejor, hermanos, que lo que tenemos en Cristo, ¿no? Contentos con lo que tenéis ahora. Y qué mejor que lo que tenemos en Cristo, quien nació para nosotros, para salvarnos y darnos paz. Lo cual es un motivo, como lo decían los ángeles, de gran gozo, de gran gozo. Miren, Lucas 2, 8 al 11. Lucas 2, 8 al 11 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, es el Señor. Hermanos, es un mensaje de gran gozo, es un gran motivo para gozarnos y alegrarnos en nuestro Señor, aún a pesar de las circunstancias, y no permitir que el enemigo nos robe ese gozo. No permitir que nos robe nuestra paz y nuestra tranquilidad. Gocémonos en el Señor. El mismo apóstol Pablo, estando en la cárcel, hermanos, les invitaba a regocijarse en el Señor siempre, a gozarse en el Señor. Y él mismo lo hacía. Cuando fue variado con Pablo y Silas, estaban cantando, orando y entonando cantos al Señor. No es fácil, pero con la ayuda del Señor es posible. Y tenemos este ejemplo también de José y María, por lo que como José y María, hermanos, reflejemos la verdadera Navidad con contentamiento. Estemos gozosos, no permitamos que nada nos robe ese gozo. Nuestro Salvador nació en la primera Navidad. Y ese es el motivo de gran gozo que debe inundar nuestro corazón, hermanos, en medio de esta época, en medio de todas estas fiestas. Al igual, hermanos, que como José y María, reflejemos la verdadera Navidad. Bueno, ya vimos, número 1, con sujeción y obediencia. Número 2, con confianza en Dios. Número 3, con contentamiento. Pues solo así podremos alabarle como sucedió en esa primera Navidad. Solo así podremos alabarle como sucedió en esa primera Navidad, ¿cierto? Alabaron a Dios. Porque el gozo produce alabanza.
Produce gratitud. Miren lo que dice ahí, hermanos, en Lucas capítulo 2, versículo 10, que ya leíamos hasta el versículo 20. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, ¿cómo? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Cómo volvieron? Alabando y glorificando al Señor. Hermanos, solo estando sujetos y siendo obedientes, solo confiando en Dios, solo teniendo contentamiento, en nuestro corazón va a haber ese gozo que nos llevará a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Es imposible gozarnos y no alabar a Dios, por lo que reflejemos la verdadera Navidad, alabando y dando honra a nuestro Dios, hermanos, dando honra y gloria al cumpleañero, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, por todo lo que es y ha hecho. ¿Qué se hace, hermanos, cuando alguien cumple años? ¿Qué se hace? Una de las cosas que se hace. ¿Acaso no se le dicen cosas buenas, verdad? ¿No se dicen cosas buenas de la persona? Hay un tiempo, ¿verdad?, donde dice, bueno, ¿habrá alguien que quiere decir algunas palabras al cumpleañero? ¿Qué es lo que se hace? ¿Le escribimos o no? ¿Le escribimos o les mandamos mensajes? O cuando lo vemos, le expresamos, ¿verdad?, nuestro sentir, nuestro agradecimiento, nuestro cariño a esa persona, ¿verdad?, nuestros deseos, nuestra gratitud porque le ha permitido cumplir un año más de vida. Hermanos, eso es lo que se hace. Nosotros también en esta Navidad reflejemos la verdadera Navidad alabando y dando honra y gloria a Dios y compartiendo con otros lo que el Señor nos ha manifestado, como lo hicieron los pastores. No, hermanos, alá y se va, sino de manera consciente, de manera lógica, hermanos, meditándolo a fin de que se comprenda todo el mensaje verdadero de la Navidad, la esencia de la Navidad, lo que verdaderamente sucedió, el propósito por el cual Cristo vino a nacer. Por lo que así como José y María, hermanos, reflejemos la verdadera Navidad con reflexión, meditando, hermanos, en este gran acontecimiento, así como lo hizo María. Miren lo que dice, hermanos, en el versículo 19, 2:19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas nos dice, hermanos, que la reacción de María fue diferente a la de los pastores o a los que los oían. Ella tomó todo con calma y meditó sobre esto en su corazón, tratando de comprender el significado profundo de todo. Y de la misma manera, hermanos, quiero invitarles a que nosotros lo hagamos. Pues Cristo nació para crecer y morir en la cruz a fin de salvarnos y ser nuestro Señor. Con ese propósito nació. Pero cuántas Navidades no se pasan en donde el cumpleañero queda fuera, que es nuestro Señor Jesucristo, y no se medita y reflexiona en eso. ¿Por qué es que vino a nacer? ¿Por qué es que nació? ¿Por qué es que se humanó? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo de esta manera? ¿Por qué dejó su trono, su corona, verdad, su gloria en los cielos para venir? No se aferró, sino que se despojó a sí mismo, como lo veíamos la semana pasada, para crecer y para dar su vida. ¿Por qué razón dio su vida? Por nosotros en la cruz. Meditar en ello, hermanos, por lo que si ya tienes a Cristo en tu corazón y la seguridad de vida eterna, yo te quiero invitar a que reflexiones, hermanos. ¿Estoy reflejando la verdadera Navidad como José y María? ¿Lo estoy reflejando?
¿Hay sujeción y obediencia en mi vida para con Dios? ¿Estoy confiando y descansando en Él? ¿Tengo contentamiento a pesar de las circunstancias, de lo que está sucediendo? ¿Hay gozo, alabanza y deseo de compartir el mensaje de la verdadera Navidad? Hermanos, pidámosle a nuestro Señor que nos ayude a reflejar la verdadera Navidad como José y María. Que estas cosas puedan estar presentes en nuestra vida, de tal manera que su nombre sea honrado y glorificado, y que podamos dar testimonio de Él. Y si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, no permitas que pase otra Navidad sin que Jesús haya lugar en tu corazón. Qué tremendo fue que en la primera Navidad no hubo lugar para Él en el mesón, en los mesones. Que no suceda lo mismo en tu corazón, que en esta Navidad sí hay el lugar en tu corazón, porque Cristo está llamando a la puerta de tu corazón. Él quiere entrar, Él quiere ser parte de tu vida y darte el más grande regalo que tú puedas recibir, que es el regalo de la salvación de tu alma, la oportunidad de pasar de muerte a vida, de ser libre de la condenación eterna, ¿verdad? Llamado infierno, y al morir poder estar en la presencia de Dios, porque tus pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Cristo quiere ser parte de tu vida. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Le abrirás tu corazón? ¿Le permitirás que Él entre, que sea de parte de tu vida, que sea tu Salvador y Señor? ¿Te pondrás a cuentas con Dios pidiéndole perdón por tus pecados y poniendo tu fe en nuestro Señor Jesucristo? Si es así, yo quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo y que se lo pidas al Señor. Que no permitas que pase una Navidad más sin que Cristo esté morando en tu corazón. Invítale a entrar, pon tu fe en Él, pídele perdón a Dios por tus pecados. Si quieres tomar esta decisión, repite con fe esta oración. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero estoy arrepentido. Por favor, perdóname. Limpia mi corazón. Creo que tú eres el único que me puede salvar. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres, me des el regalo de la vida eterna y me salves. Gracias, porque sé que conforme a tu palabra lo has hecho. Si usted hizo esta oración, gloria a Dios. La seguridad que tenemos en nuestro Señor es la que la palabra de Dios nos dice. Y nos dice ahí en 1 de Juan, capítulo 5, en el versículo 12, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Solamente hay dos clases de personas sobre la tierra. Aquellos que no tienen al Hijo en su corazón, a Cristo en su corazón, porque no se han arrepentido de sus pecados, porque no le han puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador y le han invitado a entrar, a morar en su corazón. Y no tienen la vida eterna. Y hay otro grupo de personas que tienen la vida eterna porque tienen a Cristo en su corazón, porque se han puesto a cuentas con Él, porque han puesto su fe en Él, pidiéndoles que le salve y que entre en su corazón. ¿En cuál de esas dos clases de personas te encuentras tú ahora? ¿Qué es lo que acabas de hacer? ¿Le pediste perdón a Dios? ¿Le pediste que entrara en tu corazón creyendo que Él es el único que te puede salvar? Dice la palabra de Dios que estas cosas se escribieron para que sepamos que tenemos vida, vida eterna en Cristo Jesús, que ahora somos salvos en Él gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que inició y que comenzó en esa primera Navidad y que culminó en esa cruenta cruz en donde murió por nosotros. Gracias a Dios por ello, hermanos. Alabemos a nuestro Señor. Tomémonos un tiempo, hermanos, para honrar y glorificar a nuestro Señor, hermanos. Tomémonos un tiempo para dar testimonio, para poder compartir el Evangelio con otros, hermanos. El verdadero significado de la Navidad.
Porque es imposible que un corazón se goce, hermanos, y que no alabe al Señor, que no hable de Él. Hermanos, si hay gozo en nuestro corazón, demos testimonio del Señor. Cantemos y alabemos a nuestro Señor. Y quiero invitarles, hermanos, a que terminemos entonando un canto, precisamente, un himno navideño, ¿verdad? Que se llama Suenen dulces himnos, gratos al Señor. Así que entonémoslo, hermanos, y alabemos el nombre de nuestro Dios. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda